It's equally valuable. Yes. ¡Ya, cállense! ¡Ya va a empezar! ¡Ya! Un extraño. Adelante. Bienvenido a La Balona. Toma un lugar. Pronto comenzará la transmisión del Ansible. Muchas personas vienen a Tern para visitar la arboristería del dragón, administrada por Elba, la más poderosa aprendiz de la bruja Ángela. Pero ten cuidado al entrar, pues como descubrió el honorable Rahir al-Dur la semana pasada, hay cosas que vuelan y explotan. Afortunadamente, Rahir se encuentra recuperado y ya en casa. En este medio no conseguimos una entrevista ni declaraciones de la arboristería del dragón, así que tendremos que conformarnos con la versión de Rahir. En otras noticias, nuevos huevos de dragón llegarán en busca de jinetes esta semana. Hay que estar atento a los avisos de la Casa Real para la programación de los candidatos. Artículos para adultos Sodoma. Para esa fecha especial, para la cita de sus sueños. Artículos para adultos Sodoma le ofrece aceites aromáticos, bebidas vigorizantes, varas de rosal, arneses y toda una gama de artículos para adultos, para una noche inolvidable. Llame al 555 Marqués y entregamos su pedido hasta las puertas de su hogar. Artículos para adultos Sodoma, 120 días de pasión. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa de El Rostro de la Historia. Como todos sabemos, en esta semana se conmemora el centenario de la caída del viejo Pamen y el inicio de la nueva república. En esta ocasión contamos con el honor de la presencia de una figura que fue determinante para el desarrollo y comprensión de los sucesos que llevaron a esta nueva era de paz. Permítanme presentar ante ustedes a la doctora Wencesia Crane. Muchas gracias por la invitación. Me honra estar aquí para hablar de un tema tan importante para nuestra sociedad, a pesar de haber transcurrido ya un episodio que no debemos dejar caer en el olvido. Bienvenida sea, doctora. Bueno, como sabemos, tenemos ciertas figuras, monumentos que se han dedicado precisamente al recordar todos los sucesos a partir de los Juegos del Hambre número 75, cómo está la celebración de la semana, está incluso la misma Plaza Primrose que fue edificada encima de lo que fuera la propiedad del aquel presidente Coriolanus Snow. Y pues bueno, hemos visto aún así contingentes de ayuda humanitaria que se han repartido por los 13 distritos ahora, que hacen un esfuerzo ya, podría decir, acostumbrado de repartición de la riqueza. Pero coménteme, ¿qué es lo que usted considera que fue el parteaguas de este cambio, de esta revolución? Gracias a las investigaciones que he realizado durante 20 o 30 años, a través de cartas, crónicas e incluso los mismos documentos de manos de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, he logrado desentrañar un poco de lo que se vivió en esa época. Es muy interesante que el parteaguas real de esta rebelión ocurrió cuando Katniss Everdeen se ofreció como tributo en lugar de su hermana. Fue ahí, estoy convencida, tengo pruebas documentales de que la rebelión ya se estaba gestando, que el distrito 13 ya tenía conexiones con los otros distritos en ese momento. Pero el instante en el que Katniss se adelanta y se ofrece para ir a los juegos fue cuando se encontró a la figura que sería el ícono central de este movimiento. Sí, claro, ¿cómo olvidar ese momento? Sin embargo, quisiera tomar en cuenta una situación. Al parecer, las batallas no se libraron en las calles. Todo parece
marcar el cambio donde los medios de comunicación jugaron un papel muy determinante, ¿no lo cree usted? Podríamos decir que la rebelión que llevó a la caída del Capitolio y del viejo Panem fue una guerra publicitaria. Se jugó a través de propos y todo se trataba de dominar la opinión del Capitolio. Los distritos no eran difíciles, vivían en una pobreza, hacinamiento y represión, en los que en cuanto llegara alguien a tomar el control, se iban a levantar en armas. Solo hacía falta un poco de organización para que se levantaran, pero el Capitolio, el Distrito 1 y el Distrito 2, que consideraban que todo estaba bien en su realidad, podían seguir alegremente por esto. Bueno, claro, es de tomar en cuenta de que todos sabemos que el gobierno de Snow estuvo ejerciendo mucho poder por encima de lo que eran los derechos humanos, la libertad, inclusive estaba controlada la alimentación de los distritos, pero dígame, ¿no cree usted que al menos algunas personas en los otros distritos, lo que se llamaba antes los distritos exteriores, se vieran beneficiados por incluso la transmisión de los Juegos del Hambre? Es probable, pero era un subproducto de la situación. Los Juegos del Hambre daban un espacio a que se hicieran apuestas, se hicieran juegos, era una forma de supervivencia. Aunque sí, no podemos descartar que hubiera personas que los disfrutaran. Siempre ha habido ese tipo de gente, sin importar su clase social, su ubicación geográfica o su medio. Tengo una duda que me ha estado girando un poco al respecto de estos eventos históricos tan importantes. Todo parece que Katniss Everdeen estaba dirigiendo la rebelión directamente, como si fuera una cabeza de todo esto, pero no lo sé, ¿qué opina usted? De cara a los rebeldes, incluso de cara al mismo Capitolio, cuando el gobierno de Snow cambió su perspectiva de Katniss, podría parecer que sí, pero en realidad Katniss siempre fue un instrumento de los grandes poderes. Fue el instrumento del Capitolio, fue el instrumento de la presidenta Alma Coin, fue el instrumento de los rebeldes, fue estandarte. En realidad ella nunca dirigió nada. Ok, y tomando en cuenta, recordando en este momento a la presidenta Coin, llama mucho la atención de que Katniss hubiera derrocado a un segundo dirigente a segundos de haber terminado con la rebelión del Capitolio. Fue muy impactante la situación. ¿Qué considera usted que sucedió en ese momento? Bueno, tenemos la versión inmediata que fue dada a los medios. Katniss sufría de estrés postraumático, sufrió un colapso. También se manejó la versión de que había tenido un error de disparo. Pero ciertamente todos aquellos que conocían a Katniss de los juegos, que conocían sus habilidades, sabían que eso era virtualmente imposible. Pero tampoco la idea del colapso mental se sostiene. En cartas, en documentos de la misma Katniss que ahora conservo en mi poder, lo que sucedió fue que Snow acusó a la presidenta Coin de esa descarga de bombas final donde murió la hermana de Katniss. Eso no se llegó a aclarar nunca totalmente. No podían arriesgarse a confirmar esa información teniendo tan poco tiempo determinada la rebelión, porque ensombrecería toda la lucha. Así que conservaron la versión oficial de que había sido una cuestión de Snow. Y solo hace unos 35 años se desclasificaron documentos y se confirmó que esos aviones bombarderos eran del Distrito 13. Sin embargo, quisiera tomar en cuenta a otras figuras que estuvieron cerca de la señorita Everdeen. Estamos hablando de personas que fallecieron durante los juegos, como Rue, personas que la acompañaron después, como Jonah Mason, que incluso siguió una carrera de activismo, y otras mujeres. Tal parece que la situación del poder femenino estuvo presente durante todo el cambio. No sé qué me pueda comentar al respecto.
Es un punto importante, hay muchas mujeres importantes dentro de la rebelión, pilares, se podría decir. El principal, a pesar de que lo acabo de calificar de herramienta, el pilar principal sería Katniss Everdeen, porque ella unificó a los distritos. Ciertamente fue un movimiento muy inteligente convertirla en la cara de la rebelión, porque venía de un distrito pobre, porque tenía rasgos y actos de generosidad espontánea, porque parecía saltarse las reglas para sobrevivir, representaba todo lo que los distritos necesitaban para salir de la opresión del Capitolio. Rue, la tributo del Distrito 11 que murió durante los primeros juegos de Katniss, y Primrose, la hermana de Katniss, fueron dos figuras que la acompañaron durante toda la rebelión. En el caso de Rue, ella detonó, se convirtió en el detonador del primer acto de rebelión de Katniss. Cuando fue asesinada en la arena, Katniss le cantó mientras agonizaba. Era un gesto de solidaridad que no se había visto jamás en los juegos, ni siquiera entre aliados. Si tu aliado caía, salías corriendo, escapabas, lo usabas de carnada y escapabas. Lo que me llama la atención es que aún así pasaron 75 años antes de que llegara a este punto. No sé qué me pueda comentar al respecto. Lo único que le puedo comentar es que el ser humano es así. Es capaz de perpetuar para salvarse a sí mismo las cosas más horribles, las cosas más humillantes, con tal de no ser él quien las sufra. Por lo tanto, los habitantes del Capitolio podían vivir perfectamente con esto porque no lo sufrían y era la fuente de poder. Tenían al ejército, no se necesitaba más. Le quitaron a los demás distritos armas, comida, oportunidades y con eso los mantenían débiles y sometidos. Así no podían temer una rebelión hasta que apareció el Distrito 13 con armas, efectivos, transporte y todo lo que se necesitaba, logística, comunicaciones, le dieron una oportunidad a los distritos y en cuestión de meses el Capitolio cayó. Bueno, hay que tomar en cuenta la situación al respecto del poderío que tenía el Distrito 13, que en ese momento se había considerado como desaparecido. ¿No cree usted que pudo haber tomado las armas mucho antes para poder liberar a la gente? Por supuesto, pero como ya dije al principio, convertir a Katniss en la cara de la revolución fue un movimiento inteligente. Entonces es lo que estaban esperando. Necesitaban un catalizador. Coin no era un personaje carismático. No podía aparecer de pronto ante los 12 distritos y decirles, soy su salvadora. Necesitaba una figura que fuera del pueblo, de Panem mismo, que fuera identificable. Katniss le dio eso. Me gustaría tomar la opinión de que la señorita Everdeen incluso pudo haber continuado con una carrera política para el restablecimiento de la República, y sin embargo se apartó de toda esta situación. Digamos que su exilio al Distrito 12 fue premio y castigo. El premio fue dejarla por fin en paz, que era lo que Katniss quería desde el principio. Lo expresó en varias ocasiones después de sus primeros juegos. Lo único que quería era volver a casa y estar con su hermana y cuidarla. Después de la muerte de Primrose, lo único que quería era estar en paz. Una cosa que se olvida con mucha facilidad porque cuando Katniss apareció en las cámaras se veía aguerrida, rebelde, revolucionaria. Una cosa que se olvida con frecuencia es que era una víctima del Capitolio, que sufría de estrés postraumático, que padecía pesadillas, terrores nocturnos, ansiedad, padecía depresión en ocasiones. Son cosas que se olvidan con mucha facilidad y se le reduce a la cara de la revolución, a la tributo ganadora de los juegos, la héroe del Distrito 12, o parte de un triángulo amoroso y absurdo entre sus compañeros y amigos, Peeta Mellark y Gale Hawthorne. Esto del romance es con seguridad lo menos importante de ella. Su figura se ha simplificado al grado de reducirla a una heroína, una rebelde que ganó la guerra. Pero Katniss es primero una víctima del sistema de juegos del Capitolio, luego una herramienta de la revolución y finalmente una sobreviviente de ambos poderes. Y ella accedió a todo por una sola razón, proteger a su hermana. Primrose Everdeen es una figura que no impactó directamente en los acontecimientos de esos meses, pero era el motor de todo lo que hizo Katniss. Unirse a Gale para cazar, rompiendo así la ley, ofrecerse como tributo,
hacer lo necesario para sobrevivir y regresar a casa, ceder ante las amenazas de Snow para sofocar los disturbios y, por último, convertirse en el sinsajo. Katniss era una figura solitaria, con solo 2 amigos antes de sus juegos, Gale, que al principio solo era un aliado de cacería, y Mash, la hija del alcalde. Y aún así, a pesar de su odio al Capitolio, tuvo una mentalidad lo suficientemente abierta como para establecer lazos con algunos de sus habitantes, incluido su equipo de preparación, que no solo trabajaba en los juegos, sino que los disfrutaba, su guía Effie Trinket y su estilista Cinna, los cuales acabaron involucrados en la rebelión, algunos de ellos de forma involuntaria y Cinna abierta y activamente. Pero que no se me malentienda, Katniss no era una marioneta. Sí, fue una víctima del sistema, pero también ejerció su propio poder y se convirtió en un símbolo, no solo porque lo querían ellos, sino por sí misma. En diversas oportunidades, si revisan las grabaciones y la historia oficial y también la historia oral, se darán cuenta de que los mejores momentos de Katniss fueron aquellos donde había que proteger a alguien. Quizá el más impactante de todos, al menos para mí, fue el del Distrito 8, el bombardeo del hospital, porque ahí se gestó el lema que acompañaría a los rebeldes durante el resto de la lucha. Katniss le plantó cara a Snow ahí, dejó de esconderse. Se convirtió, ahora sí, oficialmente en el sinsajo. Ese lema, esa frase, sacudió los cimientos de Panem, porque encerraba todo, toda la rabia, toda la humillación, toda la impotencia, todo aquello que los distritos sentían. No podemos despedirnos de su presencia sin preguntar cuál sería el mensaje final a esta nueva república. No olviden. No se pueden olvidar los sucesos del pasado. No se puede permitir caer en los errores que se cometieron en el pasado. Cierto, los Juegos del Hambre ya no existen, pero hay otros juegos sucediendo. Cuando las personas tienen que pisar a otros para alcanzar un objetivo, ya vamos por el camino incorrecto. Cuando la injusticia oprime a la mayor parte del país e impide que se acceda a lo más básico de oportunidades, entonces hay que quemarlo todo. Una de las cosas que no se deben olvidar jamás es el destino del presidente Snow. Katniss lo advirtió en su discurso del Distrito 8, un discurso totalmente espontáneo, pero que hizo correr el fuego por todo Panem. Si nosotros ardemos, ustedes arderán con nosotros. Ha pasado un centenario y sin embargo seguimos encontrando vestigios de lo que fue. Me gustaría cerrar este programa diciendo que nos toca a todos, nos toca a cada uno. Muchísimas gracias por su presencia. Dedicamos este programa a todas las mujeres de la rebelión cuyos nombres y rostros se han perdido en el tiempo y que hicieron posible la libertad de un pueblo. A todas ellas, gracias. Y para todas las mujeres de la dimensión 713 WR4, también conocida como la Tierra, este 8 y 9 de marzo y todos los días les deseamos fuerza y valor. Ustedes son el sinsajo.